Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Vamos a tratar hoy la reflexión de la temática que planteó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, para esta noche de Shabbat. Estamos celebrando justamente un Shabbat entre amigos, en familia. Y el tema que se planteó hoy, primero le quiero aclarar a aquellas personas que quieran sumarse a nuestra comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita en nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim, para ver todos los videos de las reflexiones que allí ya hemos subido, como también algunas entrevistas periodísticas. Bien, el tema del día de hoy, para aquellos que a veces quieren tomar nota, el título es ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste? Y vamos a comenzar con un planteo que es el siguiente. El ser humano, las personas, a medida que transcurre la vida, van sufriendo pérdidas. Todos tenemos, por distintos motivos, algunas pérdidas, muchas veces permitidas por el Señor. Entonces, lo que tendemos es a buscar lo que nos falta, sea salud, sea trabajo, sea un pariente que todavía no acepta al Señor, sea un tema de una carrera universitaria que queremos hacer. Generalmente buscamos lo que nos falta para sentirnos completos. Pero el único que puede llenar esa completud totalmente es el Señor, que es el que lo llena todo y en todo. Entonces, vamos a ver nuevamente cuáles son las cosas que nos pueden faltar en la vida o que podemos perder y que tendemos a buscar. Salud, cuestiones económicas, familiares, sociales y aún ministeriales, los que estamos en una comunidad, en un ministerio, en una congregación. Ahora, el problema es que cuando tenemos una falta o una pérdida, generalmente nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sufrimos esa pérdida? ¿Por qué perdimos un ser querido? ¿Por qué perdimos el trabajo? ¿Por qué perdimos salud? Pero lo que no nos preguntamos muchas veces es ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que pasen esas cuestiones, esas circunstancias, esas tribulaciones, esas luchas? Porque siempre los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Entonces, vamos a considerar la primera gran pérdida que sufrimos todos, y lamentablemente es la más importante, que la que tenemos que recuperar, y para eso vino Yeshua, que es la salvación. Arrancamos perdiendo la salvación, de movida, hasta que Yeshua da su vida en sacrificio. ¿Por qué decimos esto? Porque Romanos 3:23, y ahora sí ya nos metemos en la palabra, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos de movida perdimos la salvación. El que nos devuelve esa salvación es Yeshua con su sacrificio. Por lo tanto, hasta que conocemos al Señor o lo aceptamos, nacemos o vivimos en derrota. La gran noticia es que al aceptar a Yeshua somos más que vencedores. Entonces, ¿qué fue lo necesario para suplir esa pérdida que tuvimos de la salvación? Que el Mashiach diera su vida por nosotros, por la expiación del pecado, porque todos, como dice la palabra, somos pecadores. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto, que es algo que todos obviamente ya sabemos, pero está bueno recordarlo según lo que dice la palabra. Vamos a ir entonces al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Dice: siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Yeshua HaMashiach, en Yeshua el Mesías, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Versículo 26. Para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo, cuanto declara justo al que es de la fe en Yeshua. Ahora, dijimos que nacemos en derrota, porque si no tenemos al Mesías, somos todos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Al aceptar a Yeshua, pasa todo lo contrario, pasamos a ser más que vencedores, que es lo que dijimos hace un ratito. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él dio su vida por amor a la humanidad. Y además, el Señor prometió que Él suplirá todo lo que nosotros necesitamos.
Nosotros ya lo tenemos a Yeshua. Por lo tanto, tenemos una pérdida. Salud, ministerial, trabajo, ser querido. La palabra declara en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo, todo es todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. Él promete restaurar nuestras pérdidas, la restitución, como la conocemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando nos falta algo, por qué cuando perdemos algo, tendemos a desanimarnos? Si la palabra dice que Dios lo va a restituir, que somos más que vencedores, ¿por qué hay desánimo? ¿Por qué me deprimo ante una pérdida? O ante algo que necesito y no aparece. Y una de las respuestas es porque el plan de Dios, como lo conocemos, cuando sucede, cuando la necesidad no es suplida como nosotros queremos o en el momento que queremos, no planteamos un plan alternativo. Entonces pensamos que una pérdida que sufrimos y que no se recupera rápidamente es porque Dios no está en el asunto, porque no estamos dentro de la llamada, entre comillas, voluntad de Dios. Ahora, lo cierto es que al Señor no se le escapa ningún detalle. Él tiene contado aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro pelo, en la cabeza. Menos lo de los pelados, como digo siempre, el resto sabe todo. Cuántos cabellos tenemos. Pero ¿cuál es el punto? Que nuestros pensamientos no son los de Dios. Y los de Dios no son nuestros pensamientos. Vamos a ir a un pasaje conocido para seguir afianzando estos pensamientos. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9, donde afirma el Señor que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un plan y algo no se da como queremos, sufrimos una pérdida, una falta, el Señor ya tiene pensado cómo lo va a resolver. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que aún las circunstancias malas que nos pasan en la vida están permitidas o planificadas por Dios para nuestro bien. Si bien, como decimos siempre, todo lo que pasa es permitido por Dios, pero no todo lo que pasa es voluntad de Dios. A veces hay desiertos donde nos metemos por malas decisiones. Hay tribulaciones o pruebas que nos metemos por pecados. Pero si clamamos al Señor, Él nos va a sacar y tiene un plan mucho más elevado y superior al nuestro. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios algunos ejemplos de pérdidas que en un principio uno podía pensar hasta que eran de maldición. Sin embargo, Dios las transformó en gloria. Le pido que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el versículos 1 al 7. Y acá vamos a hablar del hacha. Habrán escuchado en algún momento la historia. Dice así. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde moramos delante de ti es demasiado estrecho para nosotros. Te rogamos que nos permitas ir al Jordán para que cada uno tome allí un madero y nos hagamos un cobertizo allí. Y él respondió, id. Pero uno dijo, te ruego que te dignes a venir con tus siervos. Y él respondió, iré. Versículo 4. Fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán talaron unos árboles. Y notemos lo que dice el versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, el hierro, el hacha, cayó al agua y gritó, ¡ay, Señor mío! Era prestado. Estaba diciendo en otras palabras, el hacha, perdí el hacha. Perdí algo muy preciado y que encima no era mío. El hombre se desespera porque perdió algo que para él era muy importante. Entonces nos podemos preguntar, en tu vida, en la mía, ¿qué perdiste? ¿Qué fue lo que perdiste que para vos es muy preciado y todavía no lo pudiste recuperar? ¿Perdiste la salud? ¿Perdiste un ser querido? ¿Perdiste el trabajo?
un hijo que no acepta al Señor, ¿qué fue lo que perdiste? Porque Dios sobrenaturalmente va a hacer que lo recuperes. Y vamos a continuar con este pasaje. Versículo 6, miren cómo resuelve el Señor la historia. Segunda Reyes 6:6. Y el varón de Elohim del Señor preguntó, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Y él cortó un palo y echándolo allí, hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió su mano y lo tomó. Sobrenaturalmente, el Señor sabía que para este hombre era muy importante lo que había perdido. Y se lo hizo recuperar. Entonces, en el versículo 6 y 7, nosotros notamos en esta historia que ante la pérdida, irreparable aparentemente, interviene el Señor, se recupera lo perdido de manera sobrenatural y es Dios quien se lleva la gloria. Ese fue un gran testimonio para todos los que estaban allí, más los que iban a escucharlo. Les quiero comentar, acá hay gente que ya me conoce, hay gente nueva, todos, la mayoría saben, yo soy periodista deportivo, soy licenciado en periodismo general, parte de mi testimonio, cuando yo acepté al Señor por problemas muy graves de salud y económicos, yo vengo de una familia, en su momento era clase media acomodada, estaba estudiando primer año de periodismo deportivo, había pasado a segundo, y ahí tuve unas internaciones complicadas de salud, unas pérdidas económicas muy fuertes a nivel familiar, casi nos quedamos en la calle, y tuve que dar por perdida mi carrera terciaria y universitaria. Me acuerdo que hablaba con mi padre, que vivía en ese momento, él me insistía en que tenía que volver a estudiar, yo ni tenía trabajo. Dije, ya está, ya no lo puedo hacer. Digo, no lo hice en su momento, no se me dio. O sea, ¿será que Dios lo quiere así? Pero pocos años después acepté a Yeshua. Y fui a ver una doctora, y me acuerdo que me dijo, correctamente, si la ciencia decía eso, que yo estaba muy medicado en ese momento, recién estaba empezando de a poquito a volver a trabajar, y tenía un poco la idea de, mi padre me insistió mucho en que tenía que estudiar, y le pregunté, doctora, yo tengo primero y segundo año de periodismo empezado, primero aprobado, me gustaría volver a estudiar. Y ella me dijo, usted no va a poder, me trataba de usted. Porque la ciencia decía que no. Decía que mi diagnóstico en ese momento era que no iba a poder estudiar. Me dijo, haga una carrera de no más de un año, porque no la va a poder sostener. No estaba ni psicológicamente ni económicamente preparado. Pero Dios tenía otro plan. Seguí avanzando, creciendo con el Señor, me fui fortaleciendo, Dios me fue sanando, me fue restaurando, y no solo hice una carrera de periodista deportivo, sino que luego hice la licenciatura. Lo que la ciencia decía, que yo podía estudiar máximo un año más, hice 7 años en total con una tesis incluida. La gloria es para el Señor, pero lo que digo es, ¿qué es lo que diste por perdido? No des nada por perdido con Dios, porque tenés que sumarle a tu ecuación de vida el factor sobrenatural. El hacha estaba perdida, no había manera que un hacha flote en el agua, hasta que intervino Dios. Ese Dios que hizo reflotar el hacha es el mismo Dios que tenés vos y que tengo yo. Es el mismo Dios que a mí me permitió hacer 2 carreras. Y que después los médicos no se pueden explicar por qué, cómo lo hice. Bueno, porque tenemos un Dios todopoderoso. Vamos a un segundo ejemplo de pérdida. Vamos a ver 3 en total. En este caso, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 5. Vamos a hablar sobre la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Y vamos a comenzar leyendo de los versículos 1 al 5 primero. Capítulo 9. Había un hombre de Benjamín, hombre poderoso y pudiente, cuyo nombre era Cis ben Abiel, hijo de Seror ben Becorat, hijo de Afia, también hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, Shaul en hebreo. Joven apuesto, tanto que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De los hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Si la palabra dice eso, que era apuesto, era Brad Pitt más o menos, de la época, ¿sí? Porque así describe a la palabra cuando era la mujer hermosa, qué sé yo, Betsabé, o, bueno, hay muchísimos casos. Raquel, o, bueno, Esther, cuando dice era hermoso, era hermoso. Era un distintivo, ¿sí? Porque, ¿qué quería decir? Que además de Saúl tener la unción que después le dio el Señor, tenía también buena apariencia, algo que gustaba al pueblo. Entonces, vamos al versículo 3. Y las asnas, las burras de Cis, padre de Saúl, se habían, ¿qué? Perdido.
Vemos una pérdida nuevamente. Por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo a uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Vamos a buscar lo que se perdió. Versículo 4. Entonces él pasó por la serranía de Efraín y atravesó la comarca de Salisa, pero no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y nada. Atravesaron la tierra de Benjamín y no la encontraron. Versículo 5. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al joven que estaba con él: vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las asnas y comience a preocuparse por nosotros. Toda la preocupación eran las asnas. ¿Qué pasó con la burra? ¿Dónde está la burra? Hay que encontrar lo que perdimos. Era una obsesión. ¿Qué pasa en el versículo 6? El criado le aconseja a Saúl: ¿y por qué no buscamos de Dios? ¿Cuántas veces no tenemos que hacer esa pregunta? Ante la pérdida, en vez de preocuparnos, en vez de empezar a buscar soluciones con el amigo, con el banco, con el doctor, ¿por qué no buscamos de Dios? Eso es lo que dice el criado. Versículo 6. Pero él le respondió, el criado: precisamente en esta ciudad hay un varón de Elohim, que es varón insigne. Todas las cosas que él dice acontecen sin falta. Vamos pues allá, quizás nos diga el camino por donde debemos ir. Le está diciendo: vamos a consultar al profeta del Señor. Acá lo llama vidente. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 18 al 20 del mismo capítulo. Y Saúl alcanzó a Samuel en la entrada y le dijo: te ruego que me digas dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, Samuel en hebreo es Shmuel: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo. Por la mañana te despediré y te declararé todo lo que hay en tu corazón. Versículo 20. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no tengas cuidado de ellas porque han sido halladas. Dios le dice: no te preocupes más por eso. No te preocupes por lo que perdiste. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Había un plan más grande que Saúl ni lo sabía. ¿Cuál era ese plan? Además, ¿para quién es todo lo deseable de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Miren lo que podemos perder por no poner los ojos en el Señor y preocuparnos solamente de lo que perdemos. Saúl estaba preocupado por las asnas del padre, y Dios tenía para él el plan no solo de devolverle las asnas, sino de proclamarlo el primer rey de Israel. Hubo un criado que dijo: vamos a buscar el consejo de Dios. No aparece la asna, vamos a buscar qué dice Dios. ¿Y qué le dijo Dios a través del profeta? No solo que las asnas ya aparecieron y te las van a ser restituidas, sino que tengo una buena noticia. Ya que estamos, te la digo: vas a ser el rey de Israel. 1 Samuel 10:1. Y tomó Samuel la redoma de aceite y lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: mire lo que pasó. ¿No te ha ungido Adonai por gobernante sobre su pueblo, sobre Israel? Tú gobernarás en el pueblo de Adonai y tú los librarás de mano de sus enemigos. Y esto te señala por señal de que Adonai te ha ungido por príncipe sobre su heredad. Más allá de lo que todos sabemos que pasó después con Saúl por su desobediencia, su rebeldía, su envidia con respecto a David, él estaba preocupado por la pérdida y Dios usó esa pérdida no solo para restituírsela, sino para mostrarle que él iba a ser el primer rey de Israel. Vamos a establecer un primer principio bíblico de acuerdo a estas historias, porque acá hay un parámetro que es el siguiente: Dios transformará tu pérdida o necesidad en un elemento para glorificarse. ¿Qué te falta? ¿Qué perdiste? Eso es lo que Dios va a usar para glorificarse. Y vamos a la última historia, la de mayor pérdida en toda la palabra. Nadie perdió más que este hombre. Vamos a ir al libro de Job. Job 1, vamos a leer en principio versículos 6 al 12. Cuando Satanás, el enemigo, le pide permiso a Dios para atacarlo. Notemos ese detalle: Satanás le tiene que pedir permiso, si no, no lo podía atacar. Job era tan obediente que aún hacía sacrificios por sus hijos,
y oraba por ellos, que Dios colocó un vallado alrededor de su vida y el enemigo no lo podía tocar. Entonces Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para atacarlo. Capítulos 1, versículos 6 al 12. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala? Satanás respondió a Adonai diciendo, ¿acaso Job teme a Elohim de balde? Versículo 10. ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Versículo 12. Entonces dijo Adonai a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas su mano sobre él. Le está diciendo, toca lo que quieras, pero no lo mates. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Ahora, vamos a ver lo que hace ahora el enemigo. Tiene permiso para atacar y ataca. Versículos 13 al 19, capítulo 1 estamos. Y llegó el día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa del hermano primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos, irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé de darte la noticia. Pero sigue el ataque. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Elohim cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Y sigue el ataque. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados y solo yo escapé de darte la noticia. Pero ahí no termina, sigue. Versículo 18. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. ¿Cómo te levantás de esto, no? Es tremendo lo que le pasa. O sea, creo que nadie de nosotros desea ni un cuarto de lo que pasó en este día, ni a nosotros ni a un tercero. Ahora, el Señor tenía planeado ante estas pérdidas ya la restitución. ¿Cómo dijo el Señor para que Job pueda recuperar todo esto que había perdido y añadirle aún el doble? Porque le devuelve el doble. Vamos, y acá les voy a mostrar algo curioso. Estuvimos leyendo el capítulo 1. El primer capítulo, la primera letra en el abecedario hebreo es Aleph. Eso es lo primero. Y ahora vamos al último, al Tav, que es la última letra del abecedario. Entre Aleph, Tav, está Yeshua. Vamos a ver cómo termina en el último capítulo. Job 42, versículos 10 al 13. Prestemos atención al versículo 10 primero. Y al orar Job por sus amigos, ¿por quién oró? Por sus Javerim. Dios le restituye cuando ora por sus amigos, no por él. Y al orar por sus amigos, Adonai restauró a Job de su cautividad y aumentó a Adonai el doble. Todo lo que Job había poseído, todo lo que perdió por orar por sus amigos le devolvió el doble. Y si lo hizo por Job, ¿por qué no lo va a hacer por nosotros? El tema es por qué no oramos. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Porque siempre es para bendecir a un tercero y por consecuencia yo soy bendecido. Bendeciré a los que te bendigan. Amarás a tu prójimo primero como a ti mismo. Cuando yo pongo al otro primero, cuando yo pongo la necesidad de mi hermano, cuando yo pongo la ofrenda para colaborar con la obra del Señor, cuando yo pongo mi corazón en el reino, donde está tu corazón está tu tesoro. Esa es la gran llave de la bendición. Renunciar al yo. Eso lo hizo Yeshua. Él murió, él entregó su vida por los demás. Y si ese es nuestro modelo. Entonces, Job recupera el doble de lo que había perdido cuando ora no por él, ni por su familia, por sus amigos. Y les quiero aclarar que sus amigos lo habían maldecido.
A Job lo había maldecido por todo lo que le había pasado. Sin embargo, él muestra amor y misericordia y ora igual por sus amigos. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos sus antiguos conocidos y comieron con él en su casa y se condolieron de él y lo consolaron por toda la desgracia que Adonai había hecho venir sobre él. Y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Versículo 12. Y Adonai bendijo los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas y 7 hijos y 3 hijas. Volvemos a la pregunta inicial, que es el título de esta reflexión. ¿Qué perdiste? Todos perdimos algo, muchas cosas en la vida. Porque lo que perdiste será probablemente lo que el Señor utilice para mostrar su poder en tu vida y para que seas un testimonio para alcanzar a muchos otros. Para terminar, me voy a tomar un atrevimiento que es hacer lo que hizo el siervo de Saúl, que lo guió al Señor. Saúl estaba buscando las asnas, y el criado le dijo, ¿por qué no buscas mejor de Dios? Que Él te va a resolver el problema. Y lo vamos a hacer leyendo un pasaje nuevamente, que está en el libro de Job, capítulo 33, versículos 23 al 26. Y dice así, me voy a poner por un segundo como el criado de Saúl. Y la palabra acá en Job, en este caso, dice, si tuviera cerca de él, de cada uno, algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, y se apiade de él y diga, líbralo de bajar al sepulcro, porque ha hallado su rescate, que es lo que hizo Yeshua con cada uno de nosotros, nos salvó de la muerte. Entonces su carne será más tierna que la de un niño, volvería a los días de su juventud, invocaría a Elohim, y este sería propicio, para que vea su rostro con gritos de júbilo, y restauraría al hombre su justicia. Vamos a cerrar con esta reflexión con un principio bíblico, uno más, ya para terminar. Dios va a restituir de lo que perdiste y te va a dar aún mucho más de lo que perdiste. A Job le dio el doble. Pero Él va a poner una condición, una sola, que es que cuando te restaure lo que vos necesitas, lo que vos perdés, lo pongas al servicio del reino. Lo pongas para salvar almas. Sea tu profesión, sea una familia, sea un hijo, que lo pongas al servicio de Dios. Yo sé que a mí el Señor me permitió recibirme, y les voy a contar una intimidad, porque yo le dije, si vos me ayudás a recibirme, yo te voy a servir con mi profesión. Ese fue el secreto. Y eso es lo que hace el Señor. Es la parábola de los talentos. Él te va a dar dones y talentos. El tema es que uses con eso. ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Qué haces con el dinero que Dios te da? ¿Qué haces con el trabajo que Dios te da? ¿Qué haces con los amigos que Dios te da? ¿Qué haces con la familia que Dios te da? ¿Qué haces con eso? Porque también hay un secreto, que lo dice la palabra. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta reflexión. Para aquellos que quieran sumarse a la comunidad, pueden mandarnos un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com, y también para aquellos que quieran ver nuestros videos pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrintobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos.